que generan reacciones y respuestas en los demás, que o se enojan, o lo abandonan, o pierde relaciones, o lo echan de trabajos, etcétera, etcétera. Todo esto tarde o temprano empieza a tener un montón de efectos sobre la parte psicológica de la persona, sobre cómo la persona se vive a sí mismo, que no entiende lo que le pasa, y tarde o temprano empieza a tener efectos sobre las personas que están alrededor. Entonces los amigos se alejan, pierde parejas, pierde trabajos, es decir, empieza a tener un montón de repercusiones sociales, porque además estas personas no saben que ahí hay un problema de salud. En general, estas personas piensan, qué sé yo, pueden pensar muchas cosas. Piensan que, no, por ejemplo, que fulano tiene que poner voluntad. ¿Cuántas veces oímos ese tema, ¿no? De que el mejor consejo que se le da a la persona deprimida es, no, pero vos tenés que poner voluntad, ¿no? Como si fuera una cuestión de voluntad, cuando esa es esencialmente la función que está más afectada. Entonces, yo digo esto, por supuesto no en tono de crítica, porque siempre entiendo que hay la mejor de las intenciones en la persona que equivocadamente dice poner voluntad. Pero no se trata de eso. Eso de poner voluntad yo creo que es igual que poner voluntad como haciendo un esfuerzo mental para solucionar un problema, no sé, de un quiste de ovario o un problema de una arritmia cardíaca. No tiene nada que ver con la voluntad. Hay que hacer un tratamiento porque es un problema de salud. Pero entonces, cuando la persona le dijo 10 veces poné voluntad y la persona sigue estando en la cama y sin ánimo de ir a su trabajo, entonces dice, bueno, arreglátela sola, ¿viste? Si vos no tenés ganas de ayudarte a vos mismo, jorobate, ¿no? Entonces empiezan a generar reacciones de rechazo, reacciones de crítica. Cuando la persona está en la etapa de euforia, con más razón, se piensa que la otra persona es egoísta, o es prepotente, o es agresiva, o es... No, la persona no es. En ese momento no es la persona, es la enfermedad la que está actuando. Es la enfermedad la que está operando y generando todas estas consecuencias. Entonces, claro, en la medida que el paciente no sepa que está enfermo, no lo acepte, no lo entienda y no busque ayuda, y sobre todo no se haga responsable de la parte importantísima que le toca, de hacerse responsable de su problema y por lo tanto de hacerse responsable de hacer todo lo posible para solucionarlo. Mientras la familia no se dé cuenta que hay un problema de salud y a partir del desconocimiento diga cosas como poner voluntad porque si no yo ya estoy cansado, no te puedo estar empujando. Mientras existan profesionales que en realidad, bueno, porque no están suficientemente actualizados, les pase esta enfermedad delante de las narices y no la reconozcan, cosa que sucede cada vez menos, y yo lo puedo decir porque yo trabajo mucho con residentes, con médicos jóvenes, y la verdad que esta enfermedad hace 20 años prácticamente era inexistente en las residencias. ¿Qué quiere decir? Que no se la veía, no se la reconocía. Existía, por supuesto que existía, pero la capacidad de diagnóstico de los médicos de esta enfermedad es totalmente distinta ahora de lo que era hace 20 años. Entonces, para ir avanzando un poquito a un punto que me interesa, dos puntos que me interesan especialmente. Uno es una de las preguntas que tiene que ver con la depresión unipolar. Y la otra es algo que a mí me interesa especialmente y cuando yo venía para acá y estaba pensando bien de qué manera esta charla podía ser de utilidad. Yo quisiera detenerme por lo menos unos minutos a hablar de ese tema en particular, porque es un tema que yo sé que preocupa, que ha surgido muchas veces en los grupos, ha surgido en entrevistas con profesionales, que es lo que se llama el alerta hipomaníaco. Vamos a empezar por ahí, porque seguramente que varios de ustedes que levantaron la mano para hacer preguntas, tienen preguntas con respecto a qué relación, digamos, tiene esta enfermedad con las depresiones en general. Yo quiero decir esto porque, para empezar por el llamado alerta hipomaníaco, es lo siguiente. Las personas que tienen un trastorno bipolar, no tipo 2, es decir, con importantes depresiones y suaves hipomanías, sino las personas que tienen un trastorno bipolar donde realmente hacen grandes euforias y grandes macanas y graves consecuencias. Entonces hay un momento en el que hay una etapa, digamos, que puede durar horas o muy pocos días, que es el momento en que van perdiendo su capacidad de razonar. Esa etapa se la ha llamado el alerta hipomaníaco y yo quiero destacar esto en particular para aquellos que tienen esta manifestación de la enfermedad, es decir, insisto, no la suave hipomanía, sino que realmente cuando remontan vuelo esto tiene graves consecuencias, porque ese es el momento donde se pone a prueba todo lo que venimos haciendo,
lo que venimos haciendo los médicos, para si sirven los medicamentos, si sirve la conciencia que la persona tiene con respecto a su enfermedad. Me parece que es un momento especialmente delicado que puede definir si la persona va a tener otra etapa de euforia, de grave exaltación, insisto, con consecuencias realmente muy severas, porque este es el momento en que la persona, que viene siendo de cierta manera, vamos a llamar a la persona Juan, por ponerle algún nombre. Mr. Jones, bueno, viene siendo de cierta manera, está en un momento empieza a ser penetrado por la enfermedad y deja de ser Juan para ser la enfermedad que se apodera de él. Como si fuera, yo creo que es un ejemplo válido, como si fuera un fantasma, algo así, que se apodera de la cabeza de la persona y lo lleva a hacer macanas. Entonces, hay un momento en que Juan, que viene siendo de cierta manera, viene tomando sus medicamentos, supongamos, conoce la enfermedad, etcétera, etcétera, empieza a sentirse distinto. Y muchos de ustedes conocen esta sensación, porque la euforia es tentadora, porque las sensaciones de esta alteración son sensaciones muy placenteras la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces sí es así. En Mr. Jones, que alguien recién comentó, y yo la volví a ver en estos días porque la pasaron por televisión, y siempre recomiendo, creo que es una película muy interesante desde el punto de vista educativo. Mr. Jones dice en un momento, soy un adicto. Soy un adicto porque yo no sé vivir en ese término medio en el que viven los normales. Yo estoy acostumbrado a vivir intensamente, a vivir eufóricamente, a vivir aceleradamente y después a pagarlo muy caro en el momento en que la persona está deprimida, donde no tiene ganas de vivir o sencillamente piensa permanentemente en matarse. Pero la importancia de este alerta hipomaníaco consiste en lo siguiente, voy a tratar de explicarlo porque creo que realmente esto puede ser clave para que se desencadene plenamente una crisis o para que podamos contar con la colaboración del paciente en ese momento donde la crisis puede ser cortada a tiempo. Entonces la persona viene siendo de cierta manera, tiene una serie de inquietudes normales, intereses, objetivos, familia, trabajo, problemas, como tiene todo el mundo, y de repente empieza a sentir que algo cambia, y empieza a sentirse más entusiasmado, más apasionado, algo se empieza a apoderar de él. Con mucha frecuencia esto se acompaña de una etapa en que la persona ha dormido mal o ha saltado una noche de sueño, y esto es muy importante decirlo, porque las personas que tienen este tipo de trastorno no tienen limitaciones en su vida. Si quieren hacer buceo o montañismo o esquiar o dedicarse pueden hacerlo. Pero lo que no pueden hacer es saltear noches de sueño. Y esto es muy importante de saber porque no solamente está en todos los libros, sino que además yo he visto una buena cantidad de veces personas que durante muchos años han estado perfectamente estables y una noche, por razones de trabajo habitualmente, tenía que entregar un trabajo y me quedé trabajando toda la noche, alguna cosa por el estilo, saltearon una noche de sueño y al día siguiente se dispararon. Es decir, es necesario una regularidad y un tiempo mínimo de sueño razonable. Entonces, Juan empieza a entusiasmarse, está dejando de ser Juan, empieza a manifestarse la enfermedad que se apodera de Juan. Y en general, esta enfermedad es una enfermedad que cuando va hacia arriba, digamos, que es lo que estoy describiendo, cuando aparece la euforia, tiene características grandiosas. Por eso es que Don Quijote, que era, como ustedes saben, digamos, una persona que, según dice Cervantes, empezó a leer tantos libros de caballería que se le metió en la cabeza que tenía que tener una misión grandiosa, como es ir por el mundo rescatando damas y dando muestras de su valor y su coraje como caballero andante, y salió a chucear a cualquier persona que encontraba por ahí. Ese es un ejemplo típicamente maníaco, porque lo característico del maníaco es, además de la aceleración y de la exaltación, la grandiosidad. Entonces ustedes imagínense, alguien que viene llevando una vida más o menos común, como puede tener la mayoría de la gente, y de repente se despierta en él como un descubrimiento, o como un ímpetu, o una pasión, o una motivación intensísima que lo lleva a dejarse llevar por esa fuerza que se ha apoderado de él. Esto tiene formas muy diversas. En un caso, por ejemplo, la persona puede estar convencida de que
está por hacer el descubrimiento que va a transformar la historia de la humanidad. Fíjense la grandiosidad. En general son todas cosas muy grandiosas que la persona se siente muy importante, se siente omnipotente, exactamente.